Hola, gracias. Hoy voy a hablarles un poquito de cuando yo hice el servicio militar. Que yo dije, no me cogerán. Digo, claro, cuando me vean, digo, vas a coger a este. Si aquí hay que tener unas medidas. Eso es lo que yo pensaba. Pues fui y, coño, me cogieron. Digo, eso no se hace. Si soy yo más bien pequeño, va a abultar más el fusil que yo. Me cogieron y bueno, hice la mili. La verdad es que se aprende, ¿eh? Porque no es como ahora. La mili de antes, yo hice 2 años y pico de mili, que era lo que se hacía, 24 meses. ¿Hombre? Yo llegué a la mili y me pusieron el traje y empezaba que sí, que se aprende mucho eso de 1, 2, pero 1, 2, joder, la de veces. Paso ligero, alinear, todo eso. O sea, y a tirar las bombas. Cuando fuimos a tirar las bombas, porque se aprende. No sé si las has hecho, tú te pasará como a mí por la estatura. A ver si está. Pues fíjate, verás cuando vas a tirar las bombas, que está y te dice el teniente, mucho cuidado con las bombas, hay que tirarlas así. Porque hay algunos que hacen así, tocan un matorral, ¡ay! Y las sueltan. No, hay que tirar. Total, que yo lo hacía todo muy bien, la verdad, ¿eh? Tiré las bombas, lo hice todo fenomenal y todo me salía muy bien. Yo soy un soldado ejemplar, tengo la medalla de tiro y si me está oyendo el teniente o el capitán de aquella tira, es verdad. Pero a mí lo que me llamó la atención es cuando las mujeres, y conste que yo no soy nada machista, a mí me encanta todo lo que hacen las mujeres porque lo hacen todo muy bien. ¡Hombre! Donde esté una buena mujer, que se quiten todos los hombres, por lo menos para mí. Y cuantas más mejor. Pero eso sí, yo dije, cuando me dijeron a mí que las mujeres iban a hacer la mili, digo, no puede ser. Porque una mujer haciendo la mili, no es que esté mal, pero yo qué sé. Por ejemplo, para tirar las bombas mismamente. Eso de coger, quita María Pilar, voy. ¿La he tirado bien? Una cosa, ¿verdad? Que no sé. O haciendo guardia. Con el mojetón, porque la mujer tiene que ser femenina. Y aquí con el mojetón o con el cedme, que fue loco. Y aquí. ¡Alto! ¿Quién va? Claro, quieras o no, ¿verdad? Pero ahora no, ahora la mili ya ves, 9 meses, como un parto. Dura lo comparto, ¿verdad? 9 meses, ni aprenden a disparar, ni aprenden a nada. Y nosotros los españoles que siempre hemos presumido de conquistadores, porque hay que ver nosotros, ¿verdad? Les digo la verdad, vamos a repasar la historia, leemos los libros y hemos conquistado todo, casi todo el mundo era nuestro. Luego lo hemos ido devolviendo, porque si no, fíjate. Nosotros ganábamos todo, pues ahora si entramos en guerra... No, porque los malos, que serían los otros, porque nosotros somos los buenos, los malos tienen un botón que lo apretan y viene un cohete, ellos ni se molestan en venir, viene el cohete, ¡hala, pum! Y nos joda a todos. Sí, es que hay que pensárselo bien, ¿eh? Porque nosotros, por no tenemos ni el botón. Porque si tuviéramos el botón, podíamos asustar. Pero no tenemos ni el botón. Por eso digo que a mí, ahora, de todas las formas, les tengo que decir que el servicio militar lo hace uno, aprende muchas cosas, a pesar de que dentro del servicio militar pues ocurren cosas como es natural. Yo les voy a contar una cosa ahora, a ver si les gusta. Es de un valenciano de la Ribera, que resulta, ustedes saben que en los pueblos, cuando se muere alguien, se entera todo el pueblo. Bueno, pues, es verdad. Entonces, en la barbería o en la peluquería estaba, pues, el señor Vicente, se había muerto ese día, y había allí un hombre afeitándose, y le dice el peluquero o el barbero, ¿sabes quién se ha muerto? ¿Quién? No me lo digas, hay que dar gusto. ¿Quién se ha muerto? Che, no me lo digas. ¿Quieres que te lo diga o no? Sí, no. ¿Quién se ha muerto? Hay que dar gusto. ¿Quién? El señor Vicente. ¡Che! ¡Señor Vicente! ¡El señor Vicente! Voy a cambiar de pie, espera. Señor Vicente. En la buena persona que era el señor Vicente, che. Pues ahora mismo, en cuanto termines de afeitarme,
me voy a ir dando un rodeo, voy a ir a su casa y voy a darle el pésame a la viuda Amparito, porque yo la quiero mucho. ¿Saben ustedes? Y si por si no lo saben, se lo voy a explicar. En Valencia, muy cerquita, hay un campamento militar que se llama Vétera, está a 12 kilómetros de Valencia. Bueno, pues este hombre se marcha a casa de la viuda de Amparito. Y resulta de que mientras está yendo, Amparito estaba con sus hijos a ver cómo vestían, porque era una familia muy humilde, al padre. Y dice, ¡ay, qué desgusto! ¡Ay, el papá que se ha muerto! Y los hijos, ¡ay! ¡Ay! Y dice, ¿y qué vamos a hacer ahora, mamá? Y dice, lo primero, vestirlo. Y dice, ¿y qué le ponemos? Y dice la madre, el traje gris. Y dice uno de los hijos, no, el traje gris no, mamá, que eso me lo dio a mí el papá y yo lo uso para salir los domingos con la novia. Entonces, el traje negro, dice el otro hijo, no, hijo, el traje negro no, mamá, que ese me lo pongo yo los sábados y domingos para hacer de camarero. Y coge el hijo y dice, tranquilo, mamá, que aquí está tu hijo el mayor, bastante desgusto tiene usted, tranquila, yo lo voy a vestir al papá, tranquila. Sube a la habitación, abre el ropero y nada más tenía el hombre 2 o 3 pantaloncitos y el traje de cuando hizo la Billy, el traje de quinto. Y dice, che, yo lo he visto a mi padre de quinto y bien a gusto que se va en mi uniforme para arriba. Total que lo viste de quinto, con las botas, los guantes blancos, el traje, el cinturón y la gorra. De ahí. Claro, llorando la viuda y este que venía de la barbería y entra. Y aquella, ¡ay! ¡Parito! ¡Parito! ¡Ay! Cuando me lo han dicho no me lo podía creer. ¡Amparito! Ven aquí en mi brazo, Amparito. No llores, Amparito. Amparito. No llores, Amparito. Dice, chica, no llores. Que en un poco de suerte la ha tocado en Vétera y lo tienen los fines de semana a comer a casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son ustedes muy amables, de verdad, que son para comérselo. Bueno, pues, les voy a dejar con un chiste que a mí personalmente me encanta y que habla un poco de esas tácticas de guerra que se suelen hacer en el servicio militar. Había, pues, una compañía aquí y otra compañía aquí y el capitán dice, vamos a hacer una táctica de guerra. Así que cuando yo diga al ataque, atacamos con balas de fogueo. Poneros una compañía aquí y la otra aquí. Llega un gangoso y dice, a las órdenes, mi capitán. ¿Yo a cuál voy? Dice, tú a la de ellos. A las órdenes, mi capitán. Hace así el sargento y dice, a las órdenes, mi capitán. No tenemos balas de fogueo. Que no tenemos balas de fuego, no tenemos, mi capitán, las órdenes. Bueno, es igual. Hacemos el ruido con la boca. Hacemos el ruido con la boca, de acuerdo. Y llega el gangoso. Mi capitán, yo también hago el ruido con la boca. Tú también, mi capitán. Se marcha y ya saben, las balas de fogueo, como no estaban en el ruido con la boca, pues cada cosa era una ametralladora, total. Cuando diga el ataque, atacar. Una compañía en una parte, otra compañía en otra. Y hace así el capitán. ¡Al ataque! Y vienen todos corriendo. Y el capitán... Y todos cayendo. ¡Ay, mi capitán, el pecho me lo ha destrozado! Haciéndole la pelota al capitán para que le diera permiso el fin de semana. ¡Ay, qué puntería, mi capitán! Y el gangoso venía así. Y el capitán que lo ve hacer. Y el gangoso coge una bomba. Y el gangoso coge otra bomba y dice... Y el gangoso coge un obús... Y el gangoso coge otra vez otro bus más grande... Y el gangoso. Pero bueno, tú eres gilipollas. Te he tirado toda la munición que tengo y no te caes muerto. Y dice, apártese, mi capitán, que soy el tanque. Muchas gracias, familia. Gracias.
siempre.